espacio de estudio de la palabra del Señor, pero también un espacio en el que levantamos nuestra adoración y nuestra oración al Señor. Gracias a Dios que tenemos vida, que tenemos salud, que podemos acercarnos a las Sagradas Escrituras y estudiar el consejo del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y necesitamos, sin duda alguna, que sea el mismo Señor, el Espíritu Santo, el que nos dé revelación de su poderosa palabra, para que nuestro espíritu sea edificado, fortalecido, para que nuestra mente sea renovada por el poder de la palabra del Señor. Así que quiero invitarte para que empecemos este tiempo orando, pidiéndole al Señor su bendición, pidiéndole a Dios que nos hable a través de su palabra. Así que oremos. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos, Señor, muchas gracias por todas tus bendiciones. Acudimos, Señor, ante tu trono pidiéndote, Dios mío, que la preciosa sangre de Jesucristo sea limpiándonos, Señor, de todo pecado. Límpianos, Dios mío, de toda maldad, Señor, y llénanos, Dios, de tu poder, ese poder que transforma nuestra manera de pensar, ese poder que transforma nuestro corazón, nuestro estilo de vida. Amado Espíritu Santo, haz tu obra, Señor, en nosotros y transfórmanos para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor, por el momento que nos das para estudiar tu palabra. Gracias te damos, Dios mío, por bendecir nuestra vida y bendecir nuestra familia. Gracias te damos, amado Señor Jesucristo, porque tú tienes cuidado de nuestra familia. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu inmenso amor, por tu paciencia y tu cuidado, Señor. Desde lo profundo de nuestros corazones te damos gracias en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a estudiar entonces la palabra del Señor y en esta ocasión quiero compartirte un tema que le puse por título: Avancemos hacia el plan de Dios. Avancemos hacia el propósito del Señor. Seguramente en el camino de la fe, y como dijo el apóstol Pablo, en esta carrera cristiana, ¿verdad?, vamos a enfrentarnos con obstáculos, dificultades, dardos del enemigo, mensajes del reino de las tinieblas y una serie de luchas o de pruebas o de situaciones difíciles, pero el Señor mismo es quien nos impulsa con el poder de su Espíritu Santo y de su palabra para que nosotros podamos avanzar, para que no nos detengamos, para que no caigamos en un tiempo de estancamiento, sino para que nosotros podamos avanzar hacia el propósito del Señor, aunque el escenario en el que estemos sea difícil, sea complicado. Así que en esta ocasión vamos a estudiar una porción de la Escritura que está en la primera carta a los Corintios, capítulo número 10. Pero antes de entrar a desarrollar ese texto del capítulo 10, es importante que tengamos en cuenta el contexto, es decir, aquello de lo cual el apóstol viene hablando. Y en el capítulo anterior, es decir, primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 24 y 25, Pablo escribió: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces Pablo está hablando de la importancia de perseverar en el ministerio, de perseverar en el servicio al Señor, de perseverar en el camino de la fe. Y pone como ejemplo entonces a los atletas, aquellos que se esfuerzan, aquellos que se preparan, que se capacitan, y puede ser durante toda su vida para participar, por ejemplo, en unos Juegos Olímpicos, y todo su esfuerzo va dirigido en alcanzar alguna de las 3 medallas principales, oro, plata o bronce, y eso pues transforma sus vidas. Pero Pablo al final dice, pero al fin y al cabo ese premio es corruptible. Nosotros debemos perseverar mucho más, pues la corona, la recompensa, el galardón que viene del Señor es incorruptible. Ahora, estamos hablando aquí también, por supuesto, de perseverar en el camino de la fe, de perseverar en el Señor Jesucristo, de perseverar en la verdad de Dios, porque cuando enfrentamos algunos obstáculos, o tal vez oposición,
o tal vez la frustración, la decepción, pueden venir muchas dudas y deseos profundos de renunciar, de abandonar el camino del Señor o de abandonar ese privilegio de servir a Dios. Y esto Pablo lo está compartiendo, la importancia de perseverar fielmente en el Señor. Así que Pablo en ese contexto le está hablando a la iglesia de Corinto y le está diciendo sobre la importancia de perseverar fieles en el camino del Señor. Así que vamos a desarrollar aquí 4 puntos y el número 1, el primero que vamos a desarrollar, dice, lo primero que Pablo hace es recordarle las bendiciones. Entonces vamos a escribir aquí las bendiciones de Israel por el desierto son recordadas. Es muy importante recordadas. Es muy importante recordar lo recordadas. Muy importante tener presente siempre lo que el Señor ha hecho por nosotros antes. Primera de los Corintios capítulo 10 versículo 1 al 4. Dice el apóstol Pablo, verso 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Es importante que Pablo le dice, es muy importante en esto de seguir al Señor y de perseverar en el camino, que no se olviden, que no ignoren, que no desconozcan. Dice el verso 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Sin duda alguna, Pablo está haciendo referencia aquí al pueblo de Israel que caminó por el desierto bajo la nube del Señor y que pasó el mar rojo. Ahora bien, Pablo le está hablando a los corintios. Él sí es hebreo, él puede decir con toda razón, mis padres, pero él utiliza la frase, nuestros padres, porque aquí está hablando de aquellos que caminaron por la fe, salieron de Egipto por la fe, y caminaron bajo la nube y todos pasaron el mar. Estas acciones las hicieron ellos siguiendo por fe al Señor. Versículo número 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos participaron de ese llamado y de esa obra de Dios. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Es importante. Todos vivieron los milagros poderosos del Señor. Y no solo en el desierto, sino en Egipto, porque ellos vieron las plagas y cómo el Señor derribó ese poderoso imperio para liberarlos a ellos. Luego ellos ven los milagros por el desierto, participan de la nube y del paso del mar rojo, y fuera de eso dice aquí, y comieron el mismo alimento espiritual. Todos participaron del mismo alimento espiritual. Verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ellos participaron de Cristo. Cristo no había venido, pero aquella roca de donde salía el agua, ¿verdad?, que bebieron ellos en el desierto, por lo menos en 2 ocasiones, esa roca era una figura, un símbolo de Jesucristo el Señor. Aquel a quien podemos ir para saciar nuestra sed. En Él encontraremos la solución a todas nuestras dificultades y en Él encontraremos la provisión para vencer todos nuestros obstáculos. Cristo, la roca, todos ellos participaron de esto, dice la Escritura. Entonces Pablo les está trayendo a colación el ejemplo del pueblo de Israel. Salieron de Egipto como nosotros hemos salido, ¿verdad?, del reino de las tinieblas por la obra de Jesucristo. Salieron de Egipto, van por el desierto como nosotros vamos caminando en el Señor. El pueblo de Israel disfrutó múltiples bendiciones y beneficios por el desierto. Ellos pudieron ver la mano poderosa de Dios enviándoles provisión, dándoles la victoria, por ejemplo, sobre Amalek. Ellos vieron la protección de Dios y vieron de una manera sobrenatural ese cuidado divino. Y esto es importante que tengamos en cuenta en nuestro caminar. Miremos un momento hacia atrás, pero para recordar las bendiciones
que Dios nos ha dado, para recordar los milagros que Dios ha hecho, para recordar aquellas victorias que en tiempos de dificultad el Señor nos dio, porque eso a nosotros nos debe fortalecer. Porque así como Dios desplegó su poder para ayudarnos antes, lo hará nuevamente con nosotros, porque Dios es fiel. Él es poderoso y bueno. Él tiene cuidado de su pueblo, de aquellos que llamó y que lleva por su camino. Así como Dios cuidó de Israel por el desierto. El asunto aquí es que nosotros no debemos tener las actitudes que tuvo Israel por el desierto. De manera que Dios quiere llevarnos de victoria en victoria, de bendición en bendición. Lo pasado ha sido maravilloso en cuanto a la obra de Dios, pero vamos hacia adelante porque cosas nuevas vienen del Señor. Es importante recordar las victorias de antes para avanzar con firmeza hacia las victorias futuras. Muy bien, vamos a considerar ahora en segundo lugar la incredulidad. Este es uno de los más grandes obstáculos en nuestro camino, uno de los más grandes estorbos en nuestro camino. La incredulidad impide avanzar hacia la meta. Perdón, vamos a cambiar aquí esta palabra, avanzar, ¿verdad? La incredulidad impide alcanzar la meta. Entonces, la incredulidad se convierte en algo que nos detiene o que nos confunde y nos hace salir del camino que nos conduce hacia el plan de Dios, hacia la meta de Dios, en este caso en particular, hacia la tierra prometida. Porque el Señor los trae por el desierto no para que se queden en el desierto, no para que vivan en el desierto, sino para que conquisten la tierra prometida. Sin embargo, la incredulidad impidió a la generación, porque recordemos que solo los menores de 20 años, cuando Dios los juzgó, fueron aquellos que entraron, y Josué y Caleb. De resto, todos los otros murieron a causa de la incredulidad. Entonces vamos a leer versículo 5, 1 Corintios 10:5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ustedes y yo sabemos que la carta a los Hebreos nos dice en el capítulo 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sin fe es imposible agradar al Señor. Y aquí nos dice que de la mayoría de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron fe. Como podemos recordar, el pueblo de Israel por el desierto una y otra vez se quejaba, una y otra vez murmuraba, una y otra vez expresó el deseo de volver a Egipto, de volver atrás, una y otra vez expresaba el deseo más bien de morir. Esas no son expresiones de fe. Esas no son actitudes de fe. Ellos no estaban confiando en el Señor. Era la incredulidad la que estaba gobernando sus corazones, y eso los llevaba a quejarse, a murmurar, a rebelarse contra Moisés, que finalmente significaba la rebelión contra la voluntad de Dios, el no sometimiento al diseño divino. Y esa actitud llevó entonces a que Dios mirara la conducta del pueblo de una manera desagradable. Eso no agradó al Señor. Y por cuanto eso no agradó a Dios, entonces nos dice la segunda parte del verso 5, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí está el asunto. La palabra de Dios nos dice que cuando el Señor ya digamos que la rebelión, la dureza de corazón del pueblo por el desierto llegó al límite, entonces Dios juzgó a su pueblo. Y la Escritura nos enseña que Dios dijo entonces, solamente Josué y Caleb y todos los menores de 20 años entrarán a la tierra prometida. De manera que estamos hablando de un juicio que programó la muerte de los israelitas mayores de 20 años a lo largo del desierto. Iban muriendo a medida que iban caminando, y la nueva generación, menores de 20 años, en el momento del juicio, empezaba a tomar las riendas
ya de la nueva etapa. Y cuando ellos llegan al río Jordán, ¿cierto? Muere Moisés en el monte Nebo y es Josué el que va a liderar a Israel. La Biblia nos dice que la generación que entra es la nueva generación. Por eso se da el libro de Deuteronomio, que significa repetición de la ley, porque a esa nueva generación había que instruirla para que entrara a tomar posesión de la tierra prometida. De manera que todos los que no agradaron al Señor por su falta de fe en Él, quedaron postrados en el desierto. Pero esto es muy importante tener en cuenta que cuando Dios los sacó de Egipto, los sacó con el propósito, con el plan de introducirlos en la tierra prometida, la tierra de la abundancia, la tierra que fluye leche y miel, la tierra de la bendición de Dios. No solamente porque iban a tener mucho fruto en aquella tierra, sino porque contarían con la presencia y protección de Dios mismo con ellos. Eso era lo más grande. Pero salen de Egipto y ellos descuidan el propósito, ellos dejan de mirar hacia la meta, descuidan el plan del Señor y empiezan a mirar cómo volver a Egipto, empiezan a desear la muerte, ya no quieren seguir adelante. Entonces, finalmente ellos se pierden el plan de Dios, se pierden el propósito de Dios. Es muy importante que nosotros en tiempos de crisis podamos ir al Señor y derramar nuestro corazón y decirle lo que sentimos, lo que vivimos, pero eso no significa que tenemos que renunciar. Nosotros tenemos que seguir de la mano de Jesucristo nuestro Señor. Él es el alfarero, nosotros somos barro en sus manos. Él nos transforma, Él con su poder y su amor trabaja en nosotros, pero no podemos soltarnos de la mano del Señor, sino que tenemos que seguir caminando porque Él, en medio de todas las circunstancias, obrará de manera poderosa para conducirnos a su plan, para conducirnos hacia su propósito. Hay momentos de la vida que nos desaniman, hay momentos de la vida que nos golpean duro, hay errores que cometemos, etc. Pero nosotros tenemos que seguir agarrados de la mano del Señor, porque esos momentos de crisis nos tienden a desanimar y a desear la renuncia, pero nosotros tenemos que seguir avanzando. Por eso el tema y por eso Pablo trae esa palabra a la iglesia de Corinto y le dice: no se confíen en ustedes mismos. Tienen que fortalecerse en el Señor y seguir adelante. Yo no quiero que olviden que lo que le pasó al pueblo de Israel por el desierto. Ellos se confiaron demasiado en ellos mismos. Ellos se comportaron de manera incorrecta en el desierto. Y finalmente la bendición que Dios les había preparado no fue para ellos, sino para su descendencia. Y el deseo de Dios es que nosotros y nuestra descendencia sea bendecida. Entonces, vamos a ver ahora en tercer lugar. La Biblia nos dice que el pueblo terminó postrado en el desierto. Nunca conocieron la tierra prometida, es decir, ellos no llegaron a la meta, ¿verdad? Vamos a ver ahora el número 3. El propósito de Dios, del que estamos nosotros hablando, el propósito de Dios debe ser la prioridad. El propósito de Dios debe ser la prioridad. La prioridad. Vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo número 10, versículo 6 al 11. Y aquí el apóstol Pablo comienza a decirle a la iglesia de Corinto, porque recordemos que esto fue escrito a los hermanos en Corinto, el apóstol Pablo comienza a decirles las cosas que sucedieron en el desierto, que al fin y al cabo fueron el obstáculo, el tropezadero, aquello que estorbó la llegada de Israel a la tierra prometida, por lo menos los mayores de 20 años. Ellos quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque en el camino aparecieron las dificultades, las tentaciones, las malas actitudes del corazón, la murmuración, y estas cosas vinieron a convertirse en obstáculo, en tropezadero para el caminar del pueblo de Israel. Y es por eso que el apóstol Pablo dice: miren, la salida de Egipto y el camino por el desierto hasta la tierra prometida y todo lo que pasó en aquel camino, eso Dios lo ha dejado como ejemplo, Dios lo ha dejado escrito para que nosotros no cometamos los mismos errores. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Vamos a mirar.
Dice el versículo número 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Estamos viendo entonces que el caminar de Israel por el desierto se convierte en un espejo para nuestras vidas. De alguna manera nos vemos reflejados en ese pueblo. Lamentablemente, un pueblo duro de corazón, un pueblo incrédulo, un pueblo por lo general rebelde. No hablamos de todos porque hubo algunas excepciones, nos enseña la Escritura, ¿verdad? Pero el Señor mismo nos muestra que solo Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida de toda aquella generación. Entonces Josué y Caleb nos enseñan que es posible atravesar el desierto y que es posible conquistar lo que Dios nos ha prometido, porque Josué y Caleb conquistaron la tierra prometida, conquistaron lo que Dios había planeado para sus vidas. Ellos nos recuerdan que es posible perseverar de la mano del Señor, alcanzar lo que Dios nos ha dicho. Creo que es fundamental creer en las promesas del Señor y perseverar de la mano de nuestro Cristo. Entonces aquellas cosas están escritas como ejemplo para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. Recordemos aquí que cuando el Señor juzgó al reino del norte, a Israel, Él esperaba que el reino del sur o Judá viera ese juicio. Pero lamentablemente el Señor mismo dice, pero la rebelde Judá no vio lo que hice con Israel. Y también ellos desobedecieron. Entonces estos ejemplos están escritos para que nosotros los tomemos como principios de vida, quiero decir, para que no hagamos eso en nuestro diario vivir. Dice el versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y aquí estamos hablando del culto al becerro de oro. El culto que hicieron ellos al buey Apis, culto que se celebraba en Egipto. Ellos vinieron al desierto y también levantaron ese culto, menospreciando el culto a Dios. Por eso nosotros debemos cuidarnos de la idolatría. Versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. La infidelidad a Dios, la inmoralidad, ¿verdad?, hizo que el juicio de Dios viniera sobre el pueblo de Israel. Y dice la Escritura, miles cayeron en un día. Versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Porque ellos murmuraron contra el Señor, ellos se quejaron contra... ¿Dónde está Dios si Él camina con nosotros? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está la carne? ¿Dónde están los beneficios que teníamos en Egipto? Etcétera, etcétera. Se quejaron y murmuraron de esa manera, expresando en sus corazones que no estaban sometiéndose a la voluntad del Señor, que no estaban sujetos al diseño de Dios, y eso trae malas consecuencias, malos resultados. Y nos dice entonces el versículo número 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, ni murmuréis. ¿Con qué frecuencia nosotros caemos en la murmuración? A veces murmuramos, es decir, hablamos en voz baja contra Dios porque nos quejamos por las situaciones. A veces murmuramos contra un hermano, contra un familiar. A veces murmuramos contra la situación que estamos viviendo, contra la provisión de Dios, porque eso le sucedió al pueblo de Israel. Ellos murmuraron del maná que Dios les enviaba. Ellos se quejaron, dice, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces la murmuración y la queja, la calumnia, le dan lugar al destructor. ¿Ve? Y viene entonces a destruir, a devorar la bendición que el Señor nos ha dado, la vida que Dios nos ha dado, los dones, privilegios y bendiciones que el Señor nos ha dado. Y dice entonces el versículo número 11, aquí está la recomendación del apóstol Pablo, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Vuelve Pablo a decir lo que dijo antes en el versículo 6, dice el 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y acá el verso 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo.
Entonces todo esto lo dejó Dios escrito para nuestra enseñanza. Es un ejemplo que Dios pone delante de nosotros. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos porque estamos en los tiempos postreros, en los tiempos finales. Y dice que todo lo sucedido en el desierto, Dios permitió que quedara registrado como ejemplo para amonestación de nuestra vida, para que nosotros no caigamos en los errores que ellos cayeron, de manera que podamos alcanzar la bendición del Señor, que podamos llegar a la meta, al plan que Dios ha trazado para nuestras vidas. Entonces, en nuestra mente y en nuestro corazón, la prioridad debe ser el propósito de Dios. Por ejemplo, si el pueblo de Israel hubiese tenido como propósito en su vida principal ir a la tierra prometida, que era la voluntad del Señor, habían superado los desiertos, habían superado los momentos difíciles, habían superado la escasez, habían superado las batallas, habían superado los momentos críticos. Si la prioridad en su mente hubiese sido ir a la tierra prometida, conquistar la tierra prometida, hacer la voluntad del Señor, llegar a la tierra prometida. Pero ese no fue el principal propósito de su vida. Esa no fue la prioridad de su vida. Ellos estaban más concentrados en cómo podían estar bien, cómo podían tener agua, tener comida, establecerse, tener sus ganados como los demás pueblos, etcétera, etcétera, olvidándose de que el desierto era una etapa, el desierto era un periodo de transición, el desierto era un escenario de formación. Ellos no se iban a quedar allí, el propósito de Dios era llevarlos a la tierra prometida, pero lamentablemente el plan de Dios no fue la prioridad para ellos, el propósito de Dios no fue la prioridad para ellos, y lamentablemente pues sus cuerpos quedaron postrados en el desierto, y solo los menores de 20 años fueron aquellos que pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces debe ser el propósito de Dios la prioridad en nuestros pensamientos y en nuestros anhelos y deseos del corazón. Vamos a ver entonces ahora el punto número 4. Punto número 4. Nuestra fortaleza, porque el camino por el desierto es un camino complicado. La misma escritura nos lo dice. Y nuestra fortaleza viene de Dios. Viene de Dios. Y para eso vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo número 10, versículos 12 al 14. Vamos a leer. Dice el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si el pueblo de Israel, aquel pueblo que vio las maravillas en Egipto, aquel pueblo que vivió los milagros por el desierto y que veía todos los días, durante el día la nube y durante la noche la columna de fuego, aquel pueblo que todos los días salía de manera sobrenatural a recoger maná, aquel pueblo que vio los milagros durante el desierto, si ellos quedaron postrados en el desierto, dice Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa que ha vivido milagros, el que piensa que conoce a Dios, el que piensa que está fuerte en sí mismo, cuidado. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque si aquel pueblo llamado, escogido y seleccionado, que Dios liberó con maravillas y señales, que Dios se reveló en el monte Sinaí, que les dio sus diseños, que lo trajo por el desierto y con milagros, si ellos cayeron, si ellos quedaron postrados en el desierto, dice la Escritura, eso está escrito para nosotros. No nos confiemos simplemente porque hemos vivido algunas bendiciones o hemos visto algunos milagros del Señor. No nos sintamos confiados en nosotros mismos. Es necesario depender de Dios y mantener a lo largo del camino un corazón manso y humilde, un corazón que sigue al Señor, un corazón que ama a Dios, un corazón que tal vez en el proceso del camino del desierto puede vivir crisis, puede vivir momentos difíciles, momentos de oposición y decepción, pero ese corazón tiene que ir a Dios y derramarse en la presencia del Señor clamando su misericordia y su ayuda para seguir adelante,
pero nunca rebelarse contra Dios o murmurar contra el Señor. Por eso Pablo dice aquí en el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Versículo 13, dice algo muy importante Pablo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Dios es fiel. Y aquella fidelidad quedó demostrada a lo largo del camino por el desierto y a lo largo de todas las escrituras, por supuesto. Dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados, ser probados, vivir momentos críticos. No os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. En otras palabras, Dios los trajo por el desierto sabiendo el Señor que ellos podrían resistir. Dios los trajo por el desierto sabiendo el Señor que iba a hacer milagros, que les iba a enviar la provisión, que el sol no los agotaría porque les enviaba una nube, que en la noche el frío no los golpearía porque les enviaba una columna de fuego. Dios sabía que podía llevar a su pueblo por ese camino porque Dios no permitirá cosas más de las que podamos resistir, porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque Él sabe hasta qué medida podemos ir. Y entonces Él nos ayuda cuando ya no podemos avanzar, cuando nuestra fatiga ha llegado al punto máximo, cuando el cansancio nos golpea, cuando la incredulidad viene, cuando llegan las dudas. Debemos acudir a Él y fortalecernos porque Él no permitirá más de lo que podemos resistir. Dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Entonces, en el momento de la crisis, en medio de la aridez del desierto, en medio del golpe fuerte de la tormenta o de los vientos contrarios, la palabra nos asegura que el Señor nos dará la salida. El Señor nos dará la salida, el Señor nos dará la fuerza para vencer, para superar los obstáculos, para superar lo que se levanta y lo que se opone al plan de Dios para nuestra vida. El Señor nos dará la salida. Dios es fiel y Dios está comprometido plenamente con el propósito que ha diseñado para tu vida. Dios está comprometido con el plan que ha diseñado para tu casa, para tus hijos. Es necesario entonces que nosotros perseveremos en el Señor y que si menguamos por la fatiga, el cansancio o nuestro estado de ánimo, vamos a la presencia de Dios para recibir de Él la fortaleza y seguir adelante. Por eso Pablo dice, Dios dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Para que podáis soportar, para que podáis seguir adelante en el desierto, para que podáis seguir adelante en el tiempo de la dificultad, porque ciertamente enfrentaremos desiertos, pero ese no es nuestro destino. Ahí no nos vamos a quedar toda la vida. Dios tiene preparados escenarios de bendición para nosotros y para nuestra familia. Por eso fue que Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud, los trajo por el desierto, pero los va a introducir en la tierra prometida, y de hecho los introdujo, porque Dios es fiel, Él cumple sus palabras, Él cumple sus promesas. Dice ahora el versículo 14, por tanto, por todo esto que les he dicho, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y este consejo era muy importante porque estamos hablando de la palabra del Señor a la iglesia de Corinto, ciudad griega, ciudad donde había una vida desordenada, ciudad en la que había muchos ídolos también. Entonces el apóstol Pablo les dice, por todo lo que les he dicho, ustedes que se han convertido a Jesucristo el Señor, huir de la idolatría, no vayan a caer de nuevo en eso, porque se van a perder el plan de Dios para sus vidas y van a quedar postrados a mitad de camino. Con frecuencia en nuestro corazón se levantan a veces ídolos. Nosotros mismos a veces construimos ídolos. Hacemos de nosotros mismos un ídolo. Hacemos de otras personas un ídolo. Hacemos de la empresa o de nuestro trabajo un ídolo. Podemos levantar diferentes cosas y todo aquello que quiere ocupar tu corazón desplazando a Dios o que quiere ocupar el mismo lugar de Dios, eso es un ídolo y tenemos que apartarlo, porque la prioridad es Dios en nuestro corazón. La prioridad es Dios en nuestra vida. El Señor con amor y poder sacó a Israel de Egipto.
Con amor y poder los cuidó en el desierto y con amor y poder los introdujo en la tierra prometida. Con amor nos ha llamado a nosotros y con su poder nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha protegido, ha sido paciente con nosotros, ha estado trabajando en nuestro corazón y lo va a seguir haciendo. Como dice Pablo, la buena obra que el Señor ha empezado en nosotros no la terminará hasta perfeccionarla. Entonces es necesario reconocer que debemos depender de Dios todos los días de nuestra vida y que necesitamos la fuerza del Señor para seguir adelante, que necesitamos su mano poderosa y de amor obrando en nuestro corazón y en nuestro carácter para que nosotros podamos seguir avanzando hacia la meta que el Señor ha trazado para nuestra vida. Dios es fiel y Dios cumplirá su plan en ti y Dios cumplirá su plan en tus hijos. Quiero invitarte para que en este momento oremos al Señor, para que le demos gracias a Dios, para que le pidamos al Señor que se glorifique en nuestra vida y en nuestra familia, para que le pidamos a Dios que nos ayude a permanecer firmes, sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que podamos seguir adelante en el propósito de Dios. Así que te invito a orar en este momento. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, por todas tus bondades. Amado Dios, hemos leído tu palabra en este tiempo, Señor, y te damos gracias. Gracias por usar tu palabra para recordarnos el camino que debemos seguir y la manera correcta en que lo debemos hacer. Gracias, Dios mío, por haber dejado esta hermosa palabra, esta hermosa escritura, Señor, por haber dado a nuestra vida este poderoso libro, la Biblia, Señor. Y gracias porque por el Espíritu Santo podemos aprender de ella y ser edificados y bendecidos. Y a través de esta palabra, Señor, tú nos dices hoy que todo esto está escrito para que nosotros no hagamos como ellos hicieron, para que nosotros no cometamos los errores que ellos cometieron, Señor, sino que podamos seguirte, Dios mío, y alcanzar esa meta, esos escenarios de bendición que has preparado para nosotros y para nuestra descendencia, Dios mío. Pero a veces en el camino, Señor, surge la fatiga, surge el cansancio, el agotamiento. A veces, Dios mío, está la oposición física y espiritual. A veces hay decepción y frustración por las malas decisiones, por los errores cometidos o por el pecado. Pero, Señor, venimos delante de ti, Dios mío, para pedirte perdón. Hoy clamamos al poder de la sangre del Cordero sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre la iglesia, Señor. Hoy clamamos tu misericordia. Ten compasión de tu pueblo, ten compasión de tus hijos, ten compasión de tu iglesia, ten compasión de nuestra vida, Señor, y ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Dios mío, a seguir adelante. Con el poder de tu sangre lávanos y úngenos con el poder del Espíritu Santo y haz que tu palabra nos sea revelada, que tu palabra sea viva y eficaz, transformando nuestro corazón y nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, a seguir tu camino. Señor, ayúdanos a ser fieles y a perseverar de tu mano. Dios mío, en los momentos de dificultad, Dios mío, en los momentos de batalla, Señor, ayúdanos a permanecer firmes en tu verdad, a permanecer firmes en tus caminos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Tu mano nos sostiene, tu mano nos guarda, nuestra familia está en tus manos. Hoy oramos, Señor, por tus planes para con nuestra familia. Hoy oramos por tu propósito para con nosotros, Señor. Mueve tu mano, Dios mío, y ayúdanos, Señor, a avanzar hacia tu plan. Mueve tu mano y ayúdanos a seguir adelante hacia tu propósito. Que tu poderosa mano sea organizando todas las cosas para que tu buen propósito se cumpla en nuestras vidas y no quedar postrados en el camino. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, renueva la fe y la esperanza en nuestro corazón, renueva nuestras fuerzas, renueva la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, para seguir adelante, obedeciendo tu palabra, siguiendo tu camino y dándote a ti, Señor, siempre todo el honor y toda la gloria. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por bendecirnos. Gracias te damos, Señor, por ayudarnos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.
Te damos gracias, Señor Jesús. Damos gracias a Dios por sus bondades. Damos gracias a Dios por sus misericordias, por su fidelidad. De corazón, Dios te bendiga. El Señor te guarde. Dios proteja tu familia y derrame abundancia de bendiciones sobre todos. Que el Señor los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.